Hola, en la clase de hoy vamos a tratar el tema frenos, a comenzar a tratar el tema frenos, ya que vamos a ver solamente la parte de características constructivas y de generación de fuerza de frenado. Está dividido en dos no solo por la extensión que queremos darle al tema, sino también porque queremos dejar para la segunda clase, de la misma forma que hicimos con rodado, todo aquello que tiene que ver con la dinámica. Sobre todo porque se va a poner un poco más integrador el asunto, ya que hoy solamente vamos a tratar la generación de la fuerza de frenado, llegando hasta la fuerza en el parche de contacto. Pero a partir desde lo que esa fuerza de frenado en el parche genera a la dinámica del auto, lo vamos a ver recién la clase que viene. Podemos comenzar con una definición de lo que entendemos por sistema de frenado. Y lo definimos como el conjunto de piezas que tienen por función disminuir progresivamente la velocidad de un vehículo en marcha, hacer que se detenga o se mantenga inmóvil si ya se encuentra detenido. Esto nos va a englobar tanto a el sistema de freno de servicio, que es el que va a hacer que el vehículo se detenga, el sistema de freno de emergencia, que es aquel que va a actuar en caso de que haya una falla en el sistema de servicio, y también el sistema de frenado de estacionamiento. ¿Sí? A todos estos los vamos a poner dentro del sistema de frenado, como así también a todos sus componentes. El sistema de freno está formado básicamente por un mando, ¿sí? Lo que vamos a hacer es dividir en tres áreas o subsistemas al sistema de freno. El primero de ellos es el mando. Es la pieza directamente accionada por el conductor que proporciona a la transmisión la energía necesaria para frenarla o regularla. Y hay distintos tipos de mando. Por ejemplo, el mando manual del freno de estacionamiento, en el caso de una motocicleta o una bicicleta, el manillar, o bien el pedal de freno. En cualquiera de estos tres casos cumple con la definición de mando, es lo que acciona directamente el conductor y que proporciona energía para el frenado del vehículo, aunque esta energía sea solamente una parte, pero es donde aparece la señal de input, la señal de entrada para que el sistema de freno actúe. Después del mando nos encontramos con la transmisión. La transmisión es la combinación de componentes que están situados entre el mando y el freno y que los unen de manera funcional. Esta transmisión puede ser de diversas características. Por ejemplo, podemos tener una transmisión mecánica, ¿sí? Este sería el caso típico de una bicicleta en donde la transmisión se realiza a través de un cable. En muchos vehículos el sistema de freno de estacionamiento funciona también de esta manera, a través de un cable. Un sistema de varillas también entraría como una transmisión mecánica. No digo que exista, pero sería también una transmisión mecánica. Vamos a encontrarnos también con un sistema de transmisión hidráulico, como también se usa en las bicicletas, en las motos, y es el sistema más común utilizado en el freno de servicio de los automóviles. En los camiones y colectivos es muy común el uso de un sistema neumático, en donde la transmisión se realiza a través de un circuito similar al hidráulico, pero en donde el fluido es un fluido que no es otra cosa que aire, con las características que lo diferencian de un fluido hidráulico, ¿sí? No es lo mismo un sistema neumático que un hidráulico, requiere distintos componentes y va a tener también un comportamiento diferente. Y por último, quizá lo más novedoso es un sistema de transmisión eléctrico que de a poco se ha ido incorporando, aunque sea de manera parcial, a los vehículos. De manera parcial porque, por ejemplo, algunos fabricantes han empezado a utilizar un sistema de freno de estacionamiento
con transmisión netamente eléctrica. En algunos vehículos híbridos, y llevado al caso de la Fórmula 1, por ejemplo, hay una transmisión eléctrica para el frenado del eje trasero. Esto no quiere decir que el elemento que genera la fuerza de frenado es eléctrico. Aquí estamos hablando exclusivamente de la transmisión de esta señal / energía entre el mando y el dispositivo de frenado. Y por último tenemos, además del mando y de la transmisión, el dispositivo de frenado. Aquí está compuesto el dispositivo de frenado por el grupo de piezas que generan la fuerza que se opone al movimiento. Y también vamos a encontrarnos con diferentes tipos de dispositivos de frenado desde lo conceptual. El más común de ellos es el de fricción, en donde las fuerzas se generan por el rozamiento entre dos piezas del vehículo que se mueven una respecto de la otra. En este caso, como el de la imagen, se ve un disco que gira junto con la rueda y tendremos una pinza que lo aprieta y entonces ese rozamiento entre esas piezas que tienen movimiento relativo entre sí generan una fricción y a través de esta fricción una fuerza que se opone al movimiento del vehículo. También vamos a tener dispositivos de frenado eléctricos, donde las fuerzas se generan por la acción electromagnética entre dos piezas del vehículo que se mueven una respecto de la otra, pero sin contacto entre sí. Todos los vehículos tienen un sistema que hace esto, pero lo más común es que no esté en el dispositivo de frenado. Ya lo vamos a ver cuando charlemos el sistema de carga de energía, en donde el alternador, que es un generador de energía para el sistema eléctrico del auto, funciona como un freno eléctrico, pero que está generando electricidad. Bueno, si el mismo concepto de un generador eléctrico lo aplico al eje a uno de los ejes del auto, lo que voy a tener es una especie de freno para el auto. Esto se utiliza bastante, pero no de manera exclusiva. Todos los vehículos eléctricos y gran mayoría de los híbridos lo utilizan al mismo tiempo que tienen un sistema de fricción. Cuando las frenadas en los vehículos eléctricos son leves, ¿sí?, se utiliza más que nada al motor eléctrico como generador frenando el vehículo. Esto se denomina frenado regenerativo. Ya cuando la frenada es mucho más fuerte y la potencia de frenado tiene que aumentar, van a aparecer los frenos de fricción, que por más que todo el parque de vehículos se vuelve eléctrico, los frenos de fricción no van a desaparecer, porque siempre en el caso de una emergencia son la mejor opción. Pero la gran diferencia es que la fuerza electromagnética son conservativas, entonces puedo convertir energía mecánica en energía eléctrica. No puedo recuperar energía en un sistema de freno de fricción, porque inmediatamente la energía mecánica se transforma en energía de calor, que va a ser muy difícil de recuperar, sobre todo en un sistema de frenos. Voy a poder tener también un dispositivo de freno hidráulico, de la misma manera que en los eléctricos aparece como el mismo motor funcionando al revés. Aquí también en los vehículos que tienen un motor hidráulico, estamos hablando más que nada de maquinarias viales, el motor hidráulico puede al mismo tiempo funcionar como una bomba y de esta manera frenar el vehículo. Pero en los automóviles y en los camiones, salvo camiones relacionados con la maquinaria vial, esto es poco común. Finalmente, algo que sí es muy común en los camiones es el freno de motor, en donde de alguna forma, en la que no nos vamos a meter en esta clase, se aumenta el frenado del motor. Ustedes saben que si no aceleran al motor y tienen la transmisión conectada, el motor de alguna manera va a oponer una pequeña resistencia al vehículo. Si yo logro aumentar esto, de alguna forma,
puedo evitar tocar el freno en algunas situaciones en las que podría solicitarlo demasiado. Un camión cargado, como el de la imagen, bajando de un puente o en una bajada en una montaña en donde dure bastantes metros o kilómetros, los frenos pueden sufrir un aumento de temperatura importante. Entonces, si yo logro ayudar durante todo ese tiempo al sistema de freno con el motor, va a ser muy útil para no tener un sobrecalentamiento. Hace un ratito hablábamos del concepto de freno de servicio, el de emergencia y el de estacionamiento. Freno de servicio, lo que se le va a pedir desde la reglamentación es que permita controlar el movimiento del vehículo y pararlo de manera segura, rápida y eficaz, cualesquiera sean la velocidad, la carga o la pendiente ascendente con la que se encuentre. Entonces fíjense que esta definición, que parece un poco obvia, me está fijando un montón de restricciones para el diseño. Me está diciendo que tengo que cumplir con que frene de forma segura y rápida, ¿sí? Aunque no nos esté dando valores, nos está diciendo de que tiene que ser de forma segura y rápida, sin importar cuál sea la velocidad. Así que esto tendrá que suceder por más que esté viajando a la velocidad máxima del vehículo, sin importar la carga, algo muy importante para los camiones, o la pendiente ascendente o descendente en la que se encuentre. Su acción deberá ser regulable. Esta es una restricción importante pensando en el mando, ¿sí? En el sistema de mando que vaya a utilizar. El conductor deberá poder frenar de esta manera desde su asiento sin retirar las manos del mando de dirección. Y esta es otra gran restricción para el sistema de mando. Por ejemplo, ¿qué implicancia tiene esta última definición? Que no voy a poder utilizar un sistema de mando como el de las motos en un automóvil. ¿Por qué? Porque tendría que retirar las manos del volante, o el freno de servicio nunca podrá tener un mando como el del freno de estacionamiento, porque para poder frenar tendría que retirar una mano del volante para accionar la palanca. Entonces, lo que me está diciendo de alguna manera es: tenés que usar un pedal, ¿sí? Y al mismo tiempo que uso un pedal, la acción también va a ser regulable, así que estoy cumpliendo con la definición anterior. Así que podríamos decir que los últimos dos párrafos tienen más que ver con el mando, y el primero tiene que ver bastante más con la transmisión y con la generación de fuerza de frenado. En esta imagen podemos ver algunos de los componentes principales de un sistema de freno de servicio en el caso de un vehículo que tiene un sistema de freno de transmisión hidráulica. Vamos a ver algunos de estos componentes. Tenemos el pedal, ¿sí? Aquí tenemos el mando. Luego el pedal, vamos a ver que acciona una bomba, que es la que está aquí. Pero esa bomba, entre el pedal y ella existe un servofreno. Ya lo vamos a ver en detalle, pero el servofreno no es otra cosa que una ayuda de fuerza al pedal. La bomba viene junto con un depósito para nunca quedarnos sin líquido de freno, porque a la salida de la bomba están todas las canalizaciones. En este caso, ven que le decimos que es un sistema de freno hidráulico porque la transmisión es hidráulica. Y esas canalizaciones van a llegar al eje delantero y al eje trasero. Cuando llegan al eje delantero nos vamos a encontrar en este caso con un sistema de frenos de disco, en donde tenemos el disco que gira solidario con la rueda y la pinza de freno que está estacionaria, que es la que se va a encargar de apretar el disco para generar la fuerza de fricción. En el eje trasero lo que podemos ver son un tipo de sistema de freno diferente. También es de fricción, también es accionado hidráulicamente, pero son los tambores de freno. Y en unas imágenes que van a seguir ahora lo vamos a poder ver mejor.
Está también el sistema de freno de mano, que es el sistema de freno de estacionamiento. En este caso es mecánico, a pesar de que esas mangueras tienen el mismo color que las canalizaciones hidráulicas, son mangueras que están protegiendo y guiando un cable de acero. No todos tienen que ser de esa forma, de hecho hablamos que hay sistemas de freno de estacionamiento de transmisión eléctrica. También nos aparece aquí atrás el corrector de frenada trasera. Esto ya es de poco uso en los vehículos actuales, ya que el sistema de frenos ABS de antibloqueo lo ha reemplazado un poco en su función. En realidad el corrector de frenada trasero lo que hace es un sistema que permite regular la cantidad de presión del sistema de freno trasero en función de la carga vertical que tiene el eje trasero. ¿Por qué? Porque si yo estoy circulando con el vehículo sin carga y solo con el conductor, la carga sobre el eje trasero va a ser muy distinta a la que voy a tener con todos los pasajeros y con el equipaje. No solo cambia la carga del eje trasero, sino, lo más importante, la distribución de peso entre los ejes. Entonces, si yo quiero hacer un sistema que se comporte bien, tendré que tener en cuenta una distribución de fuerza de frenado en consecuencia con la distribución de pesos entre los ejes. Pero si esta distribución cambia, el sistema va a quedar desajustado. El corrector de frenada lo que hace es, en función de la carga, corrige y mantiene una distribución de frenado entre los ejes correcta en función de la distribución de peso. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a ver todo el camino de cálculo que tenemos desde la señal de entrada, que es la fuerza que hace el conductor sobre el pedal de freno, y vamos a llegar a cómo esa fuerza del conductor sobre el pedal se convierte en una fuerza de frenado sobre el parche de contacto. Así que vamos a ir de a poquito y vamos a comenzar por el pedal de freno. El pedal de freno es el primer multiplicador de fuerza y esta multiplicación se logra a través de un sistema de palancas, ¿sí? El pedal pivotea respecto de un punto, es el punto que vemos ahí más elevado, ese que está ahí, y va a tener vinculado en alguna parte del pedal una varilla que es la varilla con la que accionamos la bomba de freno, ¿sí? Es esta varilla que está ahí. Entonces, cuando yo aplico una fuerza sobre el pedal, estoy generando un torque, un momento respecto de ese punto que está arriba. Aparece una fuerza resistente en la varilla de la bomba y esa fuerza también está aplicada a una distancia. Entonces, lo que tengo aquí en realidad es un juego de momentos o de torque. ¿Y por qué decimos que lo voy a multiplicar? Bueno, porque el torque que está aplicando la fuerza del pedal de freno va a hacer, como tiene un brazo de palanca mayor, va a hacer que la fuerza sobre la bomba sea mayor que la que está usando el conductor sobre el pedal de freno. Para resolverlo se plantea que los momentos de las fuerzas son iguales. ¿Cuáles son los momentos? Bueno, la fuerza del pie multiplicada por la distancia, esa distancia es A más B. Ahí están planteadas esas cotas de manera vertical, pero en realidad lo ideal sería plantearlas a lo largo del pedal. Multiplicado por esa distancia va a ser igual a la fuerza resistente de la bomba multiplicada por el brazo de palanca que tiene la bomba. Entonces, lo que yo quiero averiguar aquí es qué fuerza le estoy haciendo a la bomba. La despejo y lo que obtengo es que la fuerza ejercida sobre la varilla de la bomba es la fuerza del pedal de freno, la fuerza del pie,
multiplicada por ese cociente que me quedó ahí. Si ustedes le prestan atención, el numerador va a ser siempre más grande que el denominador. Entonces estamos hablando de un número mayor que 1. Es decir, es el factor de multiplicación que tiene el pedal, ¿sí? Si A vale 1 y B vale 2, estamos hablando que tenemos 3 como factor de multiplicación. Luego del pedal y antes que la bomba, a pesar de que en el dibujo anterior no se mostraba, aparece el servofreno. ¿Por qué? Porque por lo general la fuerza que genera el pedal en la bomba no es suficiente. A pesar de que tenemos factores de multiplicación como los que hablamos recién, de 3, 4 o 5, la fuerza no suele ser suficiente. Entonces el servofreno es una ayuda que suma la fuerza que genera este dispositivo a la que ya viene del pedal, que ha sido generada por el conductor y multiplicada por el sistema de palanca. El servofreno más común es el que funciona con una especie de diafragma en donde tengo una superficie grande y de un lado le aplico una presión y del otro lado otra presión diferente. Entonces, por diferencia de presión, se va a generar una fuerza. Lo más común es que la presión más elevada sea la atmosférica y la del otro lado sea una presión menor a la atmosférica. Lo interesante aquí va a ser ver cómo puedo generar ese vacío, esa depresión, que va a permitir que se genere una fuerza que me va a ayudar a generar presión en la bomba. La fuerza en la bomba ahora sería no solo la generada por el pedal, que acuérdense era la fuerza del pie por este factor de multiplicación, además se le suma la fuerza del servofreno, ¿sí? Los dos están actuando en conjunto. Ese vacío se puede generar de distintas formas. La primera que se nos ocurriría es la de abajo, en donde pondríamos una bomba de vacío que podría ser movida o bien por el motor a través de un sistema de correas y poleas o bien podría ser una electrobomba que utiliza un motor eléctrico incorporado. Esto es lo más común en los vehículos diésel y en algunos de nafta también. Pero en la mayoría de los vehículos nafteros lo que vamos a encontrar es un sistema que prescinde de la bomba de vacío y que se ahorra ese costo, ya que va a buscar una zona en donde ya existe ese vacío. Ese vacío existe en el múltiple de admisión. Recordemos que ahí para regular la entrada de aire utilizamos una mariposa. ¿Sí? Esa mariposa no es otra cosa que una especie de canilla para el aire que restringe el flujo. Entonces, si el pistón está haciendo fuerza para que entre el aire, lo está aspirando y hay una restricción aguas arriba, ahí se va a generar un vacío. Si yo logro conectar, no para que entre caudal del aire de admisión, pero sí para igualar las presiones entre el conducto de admisión y el lado del servofreno donde necesito el vacío, voy a poder alimentar el servofreno con el vacío que preciso y poder regularlo a través de una válvula. De esta manera me voy a estar ahorrando la bomba que les comentaba recién. Hay algunos vehículos nafteros, sobre todo aquellos que tienen sistema de inyección directa, en donde como en muchas situaciones de funcionamiento trabajan con la mariposa completamente abierta, aunque no esté acelerando a fondo, es necesario montar una bomba de vacío igual que en los motores diésel. Los motores diésel no tienen una mariposa, trabajan siempre con todo el aire que puede ingresar, entonces van a necesitar esta bomba de vacío. Y vimos recién cómo es que conceptualmente el servofreno genera esta fuerza, pero no la cuantificamos. Entonces encarémoslo de esta manera. La fuerza del servofreno va a ser igual a la diferencia de presión que haya entre las dos caras multiplicado por la superficie de este diafragma adentro del servofreno. Por eso van a ver que los servofrenos
tienen unas dimensiones importantes porque cuanto más grande sea el diámetro del servofreno, mayor va a ser la fuerza que genere con una determinada diferencia de presión. Diferencia de presión que además va a estar limitada, no voy a poder generar demasiado vacío, sobre todo si no tengo la bomba de vacío. Esa diferencia de presión no es otra cosa que la diferencia entre la presión atmosférica y la presión del servofreno o el vacío que estemos generando, ¿sí? Si lo sumamos a la ecuación que ya traíamos, en donde la fuerza de la bomba era igual a la fuerza que ejercía el pedal de freno, ¿sí? Que es este término de aquí, más la fuerza del servofreno, nos vamos a encontrar con esta ecuación, ¿sí? Esto es la fuerza del pedal y esto es la fuerza del servofreno. Y estos dos términos se suman. Bien, pero nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué sucede si la fuerza del pie es igual a 0? Yo no debería estar teniendo una fuerza sobre la bomba porque le estoy diciendo al pedal que no frene. Entonces, según esta ecuación, yo estaría teniendo una fuerza sobre la bomba que estaría frenando el auto en una situación en la que no quiero que frene. Bueno, en realidad esta ecuación que vimos recién del servofreno no es tan así, no es que todo el tiempo se está generando esa presión. La presión de vacío es regulada por una válvula, que ahí no se ve porque está simplificado el dibujo, y por lo general esta presión del servofreno, este vacío, está en función del desplazamiento del pedal o bien de la fuerza que hace el pedal, ¿sí? Entonces, a medida que yo voy presionando el pedal de freno, va dejando pasar la válvula más vacío a medida que lo voy precisando, de manera tal que cuando yo no tengo presionado el pedal, directamente desconecta la depresión y queda la presión atmosférica de los dos lados, otorgándome en ese caso el servofreno una fuerza total de 0, igual que la que entrega el pedal. Para esto hay un mapeo, ¿sí? Se diseña el servofreno con una especie de gráfico de la presión de vacío en función del movimiento del pedal, y así se diseña la válvula. ¿Sí? Es una función de la fuerza del pie y por lo tanto de la fuerza del pedal. El componente que sigue es la bomba de freno. Aquí se lo puede ver acompañado del servofreno, ¿sí? A la izquierda vamos a poder encontrar la vinculación del servofreno con el pedal. Y aquí podemos ver la bomba, ahora la vamos a ver en un corte interno, en donde tiene la varilla sobre la que hace fuerza el servofreno, y vamos a encontrar las salidas, ¿sí? Tenemos dos salidas en este caso, y un depósito, que es donde no solo voy a cargar el fluido hidráulico, sino también que va a servir en caso de que haya alguna pequeña pérdida, que no entre aire al sistema y que se llene con el fluido. Es decir, que haya exceso de fluido en el sistema y que quede acumulado allí en el depósito, que además va a servir como el componente sobre el cual voy a controlar el nivel de fluido hidráulico en mi sistema. Aquí podemos ver la bomba en corte, en donde la varilla de accionamiento, ¿sí? Que es la que es movida por el pedal y el servofreno, va a desplazar un émbolo, y ese émbolo va a generar una presión en el líquido hidráulico de freno, que luego va a salir de allí con esa presión al sistema de transmisión hidráulica, ¿sí? A los conductos. Pero pensemos, ¿cuánto vale esa presión?
Bueno, para poder obtener de manera cuantitativa el valor de presión, tenemos que recurrir a esta fórmula de la hidráulica que nos dice que la presión es la fuerza aplicada sobre el émbolo dividido la superficie del mismo. ¿Sí? Si en ese émbolo que tenemos ahí en la imagen yo le aplico una fuerza de 1 newton para ponerle unidades y lo divido por los metros cuadrados que tiene de superficie ese émbolo, que ya sé, en metros cuadrados va a ser por lo general un valor muy pequeño, nos va a dar la presión en newton sobre metro cuadrado, que no es otra cosa que un pascal. Cuando ustedes se pongan a hacer ejercicios sobre esto van a ver que los valores en newton sobre metro cuadrado, o sea en pascales, les van a dar muy grandes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las superficies son muy pequeñas y si utilizo metros cuadrados, entonces al dividir por un número muy pequeño, la presión me da un valor muy alto. Muy alto en números, pero eso es culpa de que el pascal es una unidad de presión muy pequeña. Entonces vamos a soler usar valores como el kilopascal, el megapascal o el bar, que tiene una equivalencia con el pascal. ¿Sí? Si reemplazamos y llevamos el caso de hidráulica a la bomba de freno, la fuerza sería la fuerza que estoy ejerciendo sobre el émbolo de la bomba, es decir, la fuerza que viene del pedal de freno y del servofreno. Y lo divido por la superficie del émbolo de la bomba, voy a obtener la presión. Si reemplazo la fuerza que aplico sobre la bomba, no es otra cosa que la suma de la fuerza del pedal más la fuerza del servofreno. ¿Sí? Esto dividido la superficie del émbolo de la bomba me da la presión que voy a tener en el sistema hidráulico. Recordemos que si la fuerza del servofreno es una función de la fuerza del pedal, ¿sí? Y al mismo tiempo la fuerza del pedal es una función de la fuerza del pie, en realidad esta presión me queda como una función de la fuerza que ejerce el conductor sobre el pedal, ¿sí? de la fuerza pie. Y debería ser así. Todos los otros parámetros son constantes. ¿Sí? La pregunta es, ¿a dónde va esa presión? Recién dijimos que va a los conductos hidráulicos, pero ¿a dónde llega? Porque estamos utilizando el artilugio de un sistema de transmisión hidráulico para convertir un movimiento o energía mecánica que viene de la pierna del conductor y necesito transformarla nuevamente en energía mecánica para mi sistema de accionamiento de freno de acción. Los dispositivos de freno de ruedas más empleados son los frenos de disco y también los de tambor, los habíamos conversado recién. La fuerza de frenado se produce por fricción, ahí tenemos un freno a disco y ahí tenemos un freno de tambor. Por lo general los frenos de tambor también suelen tener transmisión hidráulica y funcionan de la siguiente manera. Aquí las zapatas, que son los elementos con material preparado para la fricción, están quietos y lo que se va a mover es una campana que los rodea, ¿sí? Como si tuviera una tapa, y cuando las zapatas se mueven hacia afuera tocan contra esa campana o tambor, ¿sí? Generando la fuerza de fricción. Por otro lado, los frenos de disco, el elemento que se mueve es el disco y la pinza de freno es la que queda quieta. El freno de disco se ha ido imponiendo por sobre los frenos de tambor que originalmente eran los que montaban todos los autos, por distintas características. Este freno es más ligero, más sencillo y más efectivo que los sistemas de tambor. El peso del conjunto completo es inferior, es decir, el conjunto sería disco y pinza de freno comparado con campanas, zapatas, bombín, resortes y demás que tiene el tambor. Y al tener un peso inferior, se alivia el peso no suspendido en las suspensiones, que habíamos conversado cuando hablamos de las llantas, que los elementos que se mueven
en el conjunto rueda, y piensen que el sistema de freno es uno de ellos, tiene que tener el menor peso posible porque esto va a ayudar a la suspensión. Esto también va a disminuir el momento de inercia de la rueda, que va a ser algo beneficioso a la hora del frenado y también de la aceleración. Tienen una respuesta más rápida. ¿Por qué? Porque los elementos móviles, en el caso de que tenga yo que apretar el pedal de freno, los elementos que se van a desplazar son mucho más pequeños. Aquí son unos pistones que son más pequeños, entonces la respuesta es mucho más rápida. También, y esto es súper importante, la capacidad de evacuar el calor es mucho mejor en el sistema de freno de disco. Los frenos no se van a dimensionar solamente por su capacidad de generar fuerza de frenado, sino también por la energía que pueden disipar sin que se caiga la capacidad de frenado. Entonces, la refrigeración de los frenos es fundamental para que la temperatura no se dispare. En ese sentido, los frenos de disco son superiores a los de tambor. Veamos cómo se transforma esa energía hidráulica en un movimiento mecánico para que la pinza apriete sobre el disco. Me voy a encontrar nuevamente en la pinza con un émbolo, un pistón, al que de un lado le voy a aplicar esta presión, y como del otro lado tiene la presión atmosférica, va a haber una fuerza generada sobre ese pistón, ¿sí? Ese pistón está dentro de lo que llamamos pinza o mordaza, y solidario a ese pistón voy a tener las pastillas de freno, que son las que van a entrar en contacto con el disco. Aquí tenemos el sistema hidráulico completo, en donde poniéndole nombre a esto con los elementos del vehículo, este émbolo que tengo ahí es el de la bomba, ¿sí? Todo lo que tengo aquí es el sistema de transmisión, y cuando llego a la pinza o la mordaza me voy a encontrar con el émbolo, ¿sí?, que tiene pegada a él la pastilla de freno, y lo que voy a encontrar aquí es que las superficies son diferentes, ¿sí? No tiene el mismo diámetro el émbolo del pistón que el émbolo de la bomba. ¿Qué consecuencia tiene eso? Y bueno, que después, cuando yo quiera transformar la presión de vuelta en una fuerza, esa fuerza que va a aparecer va a ser diferente. Fíjense, la presión dijimos que era la fuerza sobre la superficie. Entonces, si la presión es la misma, porque en el circuito hidráulico la presión va a ser siempre la misma desde la generación en la bomba hasta el pistón, este es uno de los principios de la hidráulica que vamos a usar aquí. La fuerza de la bomba dividido la superficie del émbolo de la bomba va a ser igual a la fuerza que se genera en la pastilla de freno dividido la superficie del émbolo de la pinza. Si yo despejo esa fuerza que se genera en la pastilla de freno, ¿sí?, me voy a encontrar con que es igual a la fuerza de la bomba por ese cociente de superficies. Como la superficie 2, es decir, la de el émbolo de la pinza, suele ser mayor a la de la bomba, me voy a encontrar con una multiplicación hidráulica. De la misma manera que el pedal de freno multiplica mecánicamente la fuerza que yo aplico sobre el pedal, aquí también tengo una multiplicación del tipo hidráulica. Ahora, gano fuerza, evidentemente. La fuerza 2 va a ser mayor que la 1, pero algo tengo que perder, porque nosotros en esta cátedra respetamos las leyes de la termodinámica. Entonces se tiene que conservar la energía, y lo podemos analizar desde ese lugar. El trabajo mecánico, como ustedes vieron en Física 1, va a ser fuerza por longitud, ¿sí? Ahí me equivoqué, tendría que haber puesto la L minúscula.
Entonces, la fuerza 1, es decir, la fuerza aplicada sobre el émbolo de la bomba, multiplicado la distancia que se va a mover ese émbolo, tiene que ser igual a la fuerza 2 multiplicada por la distancia que se va a mover el émbolo de la pinza. Evidentemente, como las fuerzas son distintas, lo que tiene que cambiar son los desplazamientos. Así que lo que va a cambiar aquí, es decir, el costo que tengo que pagar yo por una multiplicación de fuerza, es que la bomba tenga que tener un desplazamiento longitudinal mayor al que va a tener que tener el pistón de la pinza de freno. Si la multiplicación de fuerza es por 10, entonces el émbolo de la bomba se tendrá que mover 10 veces la longitud que se va a mover el pistón de la pinza. En la pinza de freno me puedo encontrar con distintos tipos de pistones. Puedo tener un sistema que se llama de pinza flotante, en donde tengo un solo pistón, como es el que estábamos viendo recién. Ese pistón tiene pegado a él una pastilla de freno, y cuando yo le aplico una presión, ¿sí?, y se genera una fuerza, esa fuerza se genera en este sentido, contra el disco de freno, pero al mismo tiempo voy a tener una reacción. Acuérdense del principio de acción y reacción. Y sobre esta otra superficie, la superficie, digamos que es la contracara al pistón de la pinza, va a aparecer una fuerza que va a tirar la pinza hacia el otro lado. Y esto va a suceder en el momento en que yo genere presión. Lo que va a suceder es que la pinza se va a ir hacia el otro lado y vamos a pasar a la situación que está más a la derecha, en donde la pastilla que estaba del otro lado del disco va a hacer contacto. De esta manera tengo dos pastillas en contacto con el disco. Eso está bueno para no alaviar el disco, porque si no le estaría haciendo fuerza para un solo lado. En cambio, de esta manera lo estoy presionando de los dos lados por igual, pero la presión se genera a través de un solo pistón y una pastilla, y una pinza flotante. La otra opción es la que tiene dos pistones, uno de cada lado. ¿Sí? Se alimenta a través del mismo sistema de transmisión hidráulica, pero tengo un pistón de cada lado. Esto me va a permitir, a mismo tamaño de pistón, generar el doble de fuerza. Si lo piensan en términos de superficie, van a ver que va a generar más fuerza. Si yo además le sigo agregando pistones entrando o saliendo de la pantalla, puedo seguir aumentando la fuerza con la que la pinza aprieta al disco, porque sigo aumentando la superficie del émbolo del pistón, aumentando la cantidad de émbolos que hay. ¿Cuál es el costo que pago? Bueno, voy a tener que tener más desplazamiento todavía del émbolo de la bomba, porque voy a tener que mover más volumen de fluido hidráulico. En cuanto a la fuerza de frenado, aquí vamos a analizar cómo esta fuerza se empieza a transformar en un torque y luego en una fuerza en el parche de contacto. La presión vimos que era la fuerza de la bomba dividido la superficie del émbolo de la bomba, y que era igual a la fuerza en el pistón de la pinza dividido la superficie de ese pistón de la pinza. Si despejo, vemos lo mismo que hicimos recién. Aparece este cociente que decíamos que es una especie de multiplicación hidráulica. Y entonces lo que tendríamos aquí, si seguimos reemplazando, es esta fórmula en donde tengo la fuerza que actúa sobre la bomba, y luego tengo el cociente que tiene que ver con la multiplicación hidráulica. Fíjense que de nuevo la única variable que tengo allí es la fuerza del pie. Todo lo demás son características constructivas del sistema de freno. ¿Vale esto para el disco del otro lado o debo dividir por dos? Porque hasta aquí lo estamos analizando con un solo disco. Bueno, en realidad pasa algo muy similar a lo que charlábamos recién sobre qué pasa si incorporo más pistones a la misma pinza.
Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es tener en cuenta que en el otro disco va a existir la misma presión, pero como tengo que mover otros pistones, voy a tener que desplazar más fluido hidráulico. Eso va a implicar que la bomba tenga que mover más fluido y por lo tanto va a tener que tener más desplazamiento. No hay que dividir por dos. ¿Sí? Si tuviera una tercera rueda es lo mismo, voy a mover más fluido, pero la presión va a ser la misma. Como la presión es la misma, entonces este cálculo que estábamos haciendo recién para un disco es válido para cualquiera de los otros discos que tengamos en las distintas ruedas. Veamos entonces un resumen de cómo sería el sistema de accionamiento hidráulico. El conductor pisa el pedal empuja el émbolo de la bomba, ¿sí? Con ayuda del servofreno. Esa fuerza genera una presión, la presión se transmite por las tuberías y la presión genera una fuerza en el pistón de freno. Eso sería un resumen del accionamiento hidráulico. ¿Qué sucede en el disco? Bueno, al presionar las pastillas contra el disco, aparece una fuerza de rozamiento, dada por, en este caso lo vamos a llamar el mu de pastilla y disco, que es propio de los materiales de disco, de pastilla, y vamos a ver que va a cambiar también con la temperatura. Pero esto que decíamos recién se puede resumir en esa fórmula. La fuerza de rozamiento va a ser la fuerza que hace el pistón por el coeficiente de rozamiento. Si tuvieras varios pistones, se suman esas fuerzas y quedan compuestas dentro de lo que llamamos fuerza de pistón. De alguna manera es la fuerza con la que está presionando la pinza al disco. Ahora bien, ¿qué sucede con esa fuerza? Porque esa fuerza se genera en el disco, ¿sí? Por supuesto que también se va a generar sobre la pinza y a la pinza va a haber que sostenerla para que no se caiga, culpa de esta fuerza de rozamiento, pero lo que me interesa más aquí es el efecto sobre el disco. Entonces, se va a generar sobre un elemento que está rotando. Así que esta fuerza sobre un elemento que está rotando se va a transformar en un momento. A este momento lo llamamos par de frenado. Y si el disco tiene distintos radios, el par de frenado va a cambiar, porque acuérdense que el par o torque o momento es la fuerza por el brazo de palanca. Y ese brazo de palanca no es otra cosa que el radio del disco. No va a ser el radio completo porque la pinza no está apretando exclusivamente sobre el borde, sino que en realidad vamos a tomar una distancia de aplicación promedio. Lo que se suele hacer es tomarlo como en el centro de la pastilla de freno, como está ahí en el dibujo, y entonces el radio efectivo, ¿sí?, del disco de freno es un poquito menor. Ese par de frenado entonces es el radio del disco por la fuerza de rozamiento. Como la fuerza de rozamiento es la fuerza del pistón por el coeficiente de rozamiento, nos queda esta fórmula. Y si al final reemplazamos todo, vamos a obtener una fórmula donde vamos a poder obtener la fuerza en el parche de contacto, la fuerza de frenado, en función de la fuerza que hace el conductor sobre el pedal de freno. Pero hasta aquí habíamos llegado solamente al par de frenado. Ese par de frenado, a través de la unión entre disco y rueda, es el mismo, es decir, el par de frenado que genero sobre el disco es el par de frenado que hay sobre la rueda. Pero el par sobre la rueda es el radio de la rueda, ¿sí?, por la fuerza de frenado. ¿Sí? La fuerza de frenado es la que está en el parche de contacto. ¿Sí? Es decir, es esa fuerza que aparece F sub F
esa es la fuerza longitudinal que aparece en el parche de contacto. Y como el par de frenado es igual en el disco que en la rueda, a partir de ahí tenemos la vinculación y podemos expresar que la fuerza de frenado en función de la fuerza que hace el conductor sobre el pedal. Ahí están en un color distinto, tanto esa como la del servofreno, porque la del servofreno, acuérdense que también era función de la fuerza que hago sobre el pedal. Todos los otros parámetros, radio de disco, radio de rueda, dimensiones del pedal, las dimensiones del servofreno, el coeficiente de rozamiento de pastilla y disco, son parámetros que se van a mantener constantes. Otro concepto importante es el de los circuitos duales. La legislación que regula los vehículos dicen que tienen que llevar un circuito dual. ¿Sí? ¿Qué es este circuito dual? Es un circuito que va a permitir que si uno falla, exista otro que pueda ejercer todavía una fuerza de frenado. La norma DIN 74000 establece las siguientes configuraciones. Por ejemplo, el sistema II es un circuito de freno en donde la bomba alimenta a un sistema de transmisión para el eje delantero y tiene una salida a través de otra canalización para el eje trasero. En el caso de que, por ejemplo, se pinche la cañería del eje trasero y yo pierda el líquido y por lo tanto la capacidad de frenado, me va a quedar todavía dos ruedas o un eje que va a poder frenar. El sistema X, en donde tengo un circuito para una rueda delantera y la contraria del eje trasero y las otras para las dos que faltan. Un sistema HI, que voy a tener un circuito para las cuatro ruedas y un segundo circuito solo para las delanteras. Y estos otros dos, fíjense que cada vez se vuelven más complejos, con más longitud de cañería y por lo tanto más caros, ¿sí? Nos queda el sistema LL, en donde hay un circuito que tiene las dos ruedas delanteras y una trasera, y el otro circuito tiene también las dos delanteras y una de las traseras, la que no tenía el circuito 1. Y finalmente tenemos el circuito HH, en donde son dos circuitos que tienen para las cuatro ruedas, ¿sí? Cada uno va a actuar de manera distinta en caso de que se rompa la cañería. Quiero decir, la falla en el caso de perder a uno de los circuitos va a ser más grave o menos grave en cada uno de estos sistemas. Está claro que si tengo un sistema II y se me anula el circuito 1, me voy a quedar solamente con la capacidad de frenado del eje trasero, ¿sí? Si por otro lado tengo un sistema HH y pierdo a mi circuito 1, me va a quedar un circuito 2 que tiene también a las cuatro ruedas. Claramente el sistema HH es superior al II. Hay uno de los ejercicios obligatorios que les va a pedir a ustedes que pongan en números la capacidad de frenado remanente para cada una de estas configuraciones en caso de que falle el circuito principal. Llegando al final de la clase, me queda mencionarles el tema de la bibliografía obligatoria. Tenemos 3 libros en español, sistemas de transmisión y frenado, 2 con el mismo nombre, ¿sí? Uno de Esteban Domínguez y el otro de Borja. Y después tenemos un libro que tiene capítulo escaneado, Tecnología del Automóvil de Astudillo, que ya lo estuvimos viendo. Los 3 son medianamente básicos y accesibles. El de Tecnología del Automóvil apunta más a lo conceptual. Yo les recomendaría arrancar por ahí. Los otros 2 están más enfocados en los conocimientos que tiene que tener un técnico, entonces van a ver que les va a hablar también de procedimientos
que se van a hacer en el taller, que no está de más conocerlos, pero lo hace desde ese enfoque.